Hoy tenemos un formato diferente. Hoy vamos a tener todo este programa en una conversación con un hombre que conoce mucho este asunto de las reformas al sector de la energía, al sector energético, pero que además tuvo la oportunidad de conocer algunos antecedentes de la vida mexicana sin los cuales no se comprenden los pasos siguientes que ha dado nuestro país en materia de aprovechamiento de sus recursos, en materia de apertura comercial. Él fue un hombre que estuvo en los Estados Unidos, en la Embajada Mexicana, durante el lapso en el que fue negociado el Tratado de Libre Comercio, que como usted recuerda es uno de los, pues dicen, cruce de caminos en la historia mexicana, algo cuyas consecuencias todos los días estamos viendo y apreciando en México. Y por eso tengo mucho gusto en saludar al señor diputado Javier Treviño, no porque se apellide Treviño y sea de allá, de donde usted sabe que es, tenemos ninguna otra intención más que hablar con él ahora que pues estamos empezando toda esta época que yo me permito llamar la época de las post-reformas jurídicas para entrar al aprovechamiento de las condiciones que el país tiene como consecuencia de esos cambios. Señor diputado, muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches, encantado de estar contigo platicando. Vamos a platicar sobre lo que más o menos he comentado ahorita y también sobre estas nuevas instituciones nacionales que tienen que ver con comisiones o agencias de regulación pues ecológica y de salvaguarda del entorno y que tienen que ver con el gas y con la energía eléctrica, y poco a poco vamos a ir analizando todo este asunto. Primero que nada, coméntenos, por favor, cuáles son estas instituciones y para qué las queremos en un país que tiene pues, muchas instituciones que se dedican algunas a las mismas cosas que otras. Bueno, la reforma energética, Rafael, realmente se convirtió y se está convirtiendo en un parteaguas, sin duda, porque es una reforma constitucional la que aprobamos en diciembre pasado y después dotamos al Poder Ejecutivo con todos los instrumentos necesarios a través de esta legislación secundaria para que pueda poner en acción esta reforma energética. ¿Qué logramos con la reforma energética? Prácticamente 6 cosas importantes. Número 1, transformamos a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad en empresas productivas del Estado. ¿Qué es esto? Exactamente. ¿Qué es esto? Eso significa que dejan de ser empresas paraestatales. ¿No? Dejan de ser empresas paraestatales, dejan de estar reguladas excesivamente por el gobierno central para convertirse en entidades, sobre todo que tendrán su propia autonomía de gestión, tendrán algunas limitaciones en cuanto al tope de endeudamiento o al tope de contratación de recursos personales, pero tendrán un consejo de administración con consejeros pues, independientes, podrán tomar sus propias decisiones como empresa y al final del día tienen que agregar valor público. ¿Qué hacen en el sector privado? A mí me tocó 14 años trabajar en el sector privado. Una empresa en el sector privado tiene que agregar valor para sus accionistas. En el sector público, una empresa productiva del Estado tiene que agregar valor público. Pemex y la CFE seguirán siendo empresas de todos los mexicanos, pero serán empresas productivas del Estado compitiendo en nuevos mercados. Ese es el primer tema y a mí me gustaría en realidad comentarte los temas. Eso quiere decir, diputado Treviño, que tendrán que operar siempre con números negros. Sin duda, bueno, tienen que operar de tal manera de que puedan competir. ¿Por qué? Porque el segundo punto de lo que logramos con esta reforma energética y con la implementación, con todos los instrumentos para que se pueda implementar, es que abrimos el sector de la energía a la inversión privada nacional e internacional con un régimen de reglas jurídicas claras, contratos no solamente ya de servicios como los que teníamos, sino de producción compartida, de utilidades compartidas, de licencias, de tal manera de que estamos creando 2 nuevos mercados en competencia, el de hidrocarburos y el de electricidad. Y Pemex y la CFE, como empresas productivas del Estado, como operadores en estos nuevos mercados, tendrán que ser muy eficientes para que puedan realmente operar brindando todos los resultados que esperamos todos los mexicanos que rindan. Entonces, ese es el segundo punto. Ahora, como transformamos a Pemex y a la CFE en empresas productivas del Estado y como creamos estos 2 mercados, se requería, era imprescindible
fortalecer la capacidad reguladora del Estado mexicano. ¿Y cómo fortalecimos esa capacidad reguladora del Estado mexicano? Pues dando nuevas responsabilidades a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, a la Comisión Reguladora de Energía y a la misma Secretaría de Energía. De tal manera que hoy en día, después de esta legislación secundaria que va a poner en marcha la reforma energética, será la CNH, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, quien lleve a cabo las licitaciones, quien defina los ganadores para quienes van a trabajar en los nuevos bloques de exploración y explotación de hidrocarburos. Será la Comisión Nacional de Hidrocarburos la que defina los ganadores, la que firme los contratos también, ya no es Pemex, sino la CNH, y la que supervise esto. Entonces, ese es el tercer elemento. Cuarto elemento importantísimo, una nueva institución, Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo. ¿Qué significa esto? Que los legisladores, cuando llevamos a cabo la reforma energética, dijimos, sí, los beneficios tienen que ser para nuestra generación de mexicanos, pero también para las futuras generaciones de mexicanos, porque estamos hablando de un recurso de todos, pero además estamos hablando de un flujo de ingresos en el futuro muy importante. Entonces, todos los recursos que ingresen a las finanzas públicas de esta reforma energética entrarán al Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, que va a ser administrado por el Banco de México. Es un fideicomiso que el Banco de México, el Banco Central, es el que va a estar administrando estos recursos y está muy claramente definido qué porcentaje de recursos irán al presupuesto, qué porcentaje de recursos irán a la generación de ahorro interno. Bueno, a los estados dentro del presupuesto, en todos los fondos, que eso es muy importante, los estados salen ganando. Sin moches. Así es, de eso se trata, de que, Sí, que ahí va y viene el siguiente punto que te voy a comentar. Pero habrá un porcentaje para los proyectos de inversión de largo plazo. Entonces, ese es el cuarto elemento de la reforma energética. Quinto elemento muy importante, y también hay creación de instituciones, y es un tema que hoy pues, lo estamos viendo en la discusión en los periódicos, tiene que ver con la protección del medio ambiente. Creamos la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección del Medio Ambiente en el sector hidrocarburos, porque sabemos que en este sector, con una mayor participación de más actores, pues se pueden causar accidentes muy graves y tenemos que prevenirlos y tenemos que sancionarlos. Damos una agencia que tenga todos los elementos para poder regular el tema del medio ambiente. Y finalmente, el sexto elemento de la reforma energética es el de la transparencia, la rendición de cuentas y las prácticas anticorrupción. Estamos hablando de miles de millones de dólares en un nuevo mercado de hidrocarburos, de electricidad, en donde realmente vamos a tener una transformación del país. Bueno, tenemos que asegurar la transparencia, la rendición de cuentas y las prácticas anticorrupción. Ahora, esto es importante en la creación de nuevas instituciones, Rafa, pero lo que tendríamos que ver es que la reforma energética no se trata solamente de petróleo o de aguas profundas en el Golfo de México o de lutitas en el noreste del país o de electricidad. Yo creo que la reforma energética tiene que ver con la competitividad industrial de México. ¿Por qué? Porque en la medida que podamos producir más gas natural, que ese es uno de los objetivos importantes, a menor costo, pues esto va a beneficiar las decisiones de establecer empresas productivas en México, nacionales e internacionales, para generar empleos en México. Entonces, en lugar de estar viendo solamente que México se puede convertir en una potencia energética, yo vería que México se va a convertir en una potencia manufacturera. Eso es importante con la reforma energética, porque el tema es competitividad industrial y eso complementa ese ciclo del que tú hablabas en la introducción, de que si iniciamos las negociaciones por allá en los 90s del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y luego negociaciones de Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea y con otros países, sí, pero ahora estamos con la reforma energética con la habilidad de fortalecer esa competitividad industrial de México. Evidentemente, algunos hemos dicho, y parece una herejía, decir, pues el petróleo no sirve para nada, si no hacemos algo con él. Porque el petróleo, como una simple materia prima, sirve solamente para prenderlo y quemarlo. Y mucho menos si está en el subsuelo. Si está guardado, nadie pues está guardado. Menos sirve. ¿No? Es como el dinero. Así El es. dinero no sirve, excepto por aquello que puede comprar. Exactamente. Y el petróleo no sirve, excepto por aquello en lo cual se puede transformar. Y hay que agregar valor. Ya sea energía o valor agregado, o lo que sea. Y me llamaba la atención este asunto de la competitividad, porque hace unos cuantos días, creo que fue el martes o el miércoles de esta misma semana, que se anunció que México había bajado 6 lugares en el índice internacional de competitividad.
debido a malas prácticas burocráticas, debido a corrupción, debido a mala organización. Entonces, bueno, la reforma nos augura una nueva forma de organizar la vida económica del país, porque si esto funciona, se va a repercutir como una cascada a todos los demás sectores de la vida nacional. Y ahora que regresemos de esta pequeña pausa, yo le voy a preguntar al señor diputado algo que tiene que ver con sus memorias. Cuando Carlos Salinas le pidió a los negociadores del TLC, díganme 5 no para decirles a los americanos que el petróleo no se toca. Ahorita regresamos.